Hola, bienvenidas y bienvenidas, queridas y queridas amigues de Chucha Astral, suscriptores. Hoy vamos a tocar un tema diferente. Ustedes saben que a mí me gusta hablar de temas transfeministas, colgándome de la astrología actual. Ahora estamos atravesando el tránsito de Mercurio retrógrado en Piscis, y Piscis es un signo de agua que nos habla mucho de nuestras emocionalidades, y es a raíz de este tránsito que este año nos va a mostrar muchas cosas en la época y temporada pisciana. Es a través de este tránsito que he querido abordar este tema de la manipulación emocional, del chantaje emocional, del abuso emocional. Y especialmente este video va a estar dirigido para las personas mujeres, para personas no binarias, para personas racializadas, para personas trans, ¿no? Porque usualmente la mayoría de videos que si ustedes buscan y que van a encontrar sobre el narcisismo, sobre la manipulación emocional, van a estar dirigidas a la violencia de parejas, claro que sí, pero en un ambiente y un entorno heterosexual y muchas veces evidentemente blanco, ¿no? Entonces sí me parece importante alzar y visibilizar este tipo de violencia, que muchas veces, si es que ya tenemos problemas o retos o dificultades en que se nos crea cuando hay violencia física, cuando hay golpes, cuando nos alejan de nuestros hijos, ¿no? Si es que ya tenemos demasiados retos y dificultades, no solo con el sistema judicial, sino también entre nuestras compañeras y compañeros que nos crean esa violencia física, mucho peor o mucho más grande es el reto cuando la violencia es emocional, cuando no hay huellas visibles en lo físico, en lo tangible, porque evidentemente sí hay violencia, sí hay huellas que se quedan en nuestro ser, en nuestra autoestima. Les hablo aquí entonces, vamos a utilizar el término violentadora y violentada. Si eres persona no binaria, si eres persona trans que no te identificas como mujer, te acoplarás a este término porque voy a enfocarme principalmente, evidentemente, en la violencia entre lesbianas, entre mujeres, ¿no? No todas las mujeres son lesbianas, no todas las lesbianas son mujeres. Eso, que tenganlo claro. Les hablo hoy desde mi experiencia también. Voy a hablar mucho, voy a dar conceptos, voy a dar... estoy acá con mi cuadernito, así que me van a disculpar si es que leo un montón o si es que me remito a esto. Y si en algún momento se me quiebra la voz, bueno, sabrán que es porque estoy contando una experiencia muy personal y muy individual, que me parece que, como ya les dije, es importante visibilizarlo, alzar la voz y decirlo. Yo me enuncio como una sobreviviente de abuso emocional. No llegó jamás al abuso físico, a la violencia física, felizmente, pero sabemos que el abuso y la violencia emocional también deja secuelas, ¿no? Primero, ¿qué es la manipulación emocional? He querido abarcar dos ejemplos muy comunes y uno para desmitificar un ejemplo. La típica cuando uno empieza a hablar de manipulación, bueno, no sé si es la típica, pero es lo que a mí me evoca según mi crianza, ¿no? Es esta de que cuando un bebé llora, es un bebé, recordemos eso, que cuando un bebé llora es porque usualmente las madres o las abuelas o los padres, los cuidadores, aprenden a decir, no, déjalo que llore porque está haciendo un berrinche, porque ha aprendido a que llorando maneja sus necesidades. Recordemos que esta persona es un bebé, entonces sus intenciones definitivamente son muy diferentes a las de los adultos, pero quería abarcar ese ejemplo para desmitificarlo y decir que un bebé, un niño, un niñe, una persona adolescente, un joven puede sentir dolor, claro que sí. Y este tema del berrinche, del famoso déjalo que está haciendo un berrinche o por qué haces tanto berrinche, se ha usado para desmitificar y invalidar las emocionalidades del bebé, del joven y del adolescente. Y agarré este ejemplo porque es lo que comúnmente la gente piensa, esperemos que ya no, pero usualmente cuando un bebé está llorando es como, ay, está haciendo berrinche. Claro que las niñeces pueden aprender a que si empiezan a llorar pueden obtener lo que quieren, pero son niñeces, es decir, han recibido una crianza que les ha permitido aprender eso. No podemos culpar a las niñeces de una manipulación emocional, ¿no? Eso tenerlo en claro, pero me parece que muchas y muchas tenemos eso en nuestra mente, ¿no?
Por ahí está rondando un pensamiento así. Entonces agarra ese pensamiento para decirles que seguir diciendo, justificando que es solo un berrinche, eso es invalidación de las emociones de las niñeces, de las personas jóvenes y de las personas adolescentes, y que eso lo podemos evidentemente traer a una situación de una persona adulta, y que cuando empieza a llorar inmediatamente le decimos no, estás haciendo un berrinche o te estás haciendo la víctima, como que tus emociones son inválidas, ¿no? Pero sigamos con el tema que nos ha convocado hoy, que es la manipulación emocional. Otro tema es cuando una persona adulta lo ejerce, ¿no? Un típico es cuando une, se quiere mudar de casa. Bueno, en algunos países más que otros. En el Abya Yala me imagino que compartimos ese miedo de los cuidadores, que cuando una quiere migrar de casa, quiere, entre comillas, dejar el nido, se le llama, ¿no? Nuestros padres, nuestras madres, nuestros cuidadores empiezan a dar comentarios justo en la semana que nos queremos mudar, o justo en el momento en que le comunicamos me quiero ir, quiero ser independiente. Es algo que toca, ¿no? No es que te odie, te quiera dejar, ¿no? Pero es algo que evidentemente tengo que hacer, tengo que realizar. Y la típica es que los cuidadores empiezan a decir, ay, pero ¿quién me va a cuidar? Ay, especialmente si es que tienen un malestar físico, emocional, como empiezan a intentar agarrarse de la culpa para que les hijes no se vayan de la casa, o incluso ya yéndose todas las veces que se ven, dicen, ay, sí, estoy pasándola muy sola, muy solo, no tengo con quién hablar, no tengo con quién ver las películas, qué sé yo, ¿no? Y ese es un típico caso de manipulación emocional que ejercen nuestros cuidadores, nuestros padres, nuestras madres, que lo podemos visualizar y podemos decir, ay, pero no es tan grave o no es tan maquiavélico, por así decirlo, ¿no? Entre las personas que recibamos esta manipulación, nos sintamos con culpa. Mientras más grande sea el sentimiento de culpa, más grande es el efecto que esta manipulación realiza o ejerce sobre nosotras y nosotres, ¿no? Entonces, eso como para podernos a pensar qué es manipulación, cuando nosotras y nosotros ejercemos manipulación, sea mínima o sea mucho más grave, ¿no? Entonces, ahora empecemos a hablar de la manipulación de parejas, entre mujeres, entre disidencias, entre personas racializadas. Porque, como ya han visto en estos dos ejemplos, bueno, en realidad es uno y el otro sirvió para desmitificar algo, nada más. La base de la manipulación es que yo, manipuladora, intento conseguir lo que quiero en base a 3 sentimientos, emociones. Pueden ser cada una diferente, pueden ser las 3 juntas también. Una es la culpa, como el ejemplo de la madre, ¿no? Para que mi hijo, hija, hije se sienta culpable de que no está en casa conmigo, atendiéndome, viendo películas, conversando conmigo, cenando conmigo. O incluso algo también típico, no sé, si es que tus cuidadores ya son un poco mayores, se caen o hay un accidente y utilizan ese accidente para condicionarte a que vuelvas, ¿no? Evidentemente ahí está el condicionamiento para que la hija, el hijo vuelva a casa. Entonces ahí está la implantación de la culpa, ¿no? Otra emoción muy útil para las manipuladoras y les manipuladores es el miedo, ¿no? Nosotras las feministas y las mujeres feministas se nos hace tan fácil saber diferenciar cuando hay un hombre heterosexual cisgénero ejerciendo violencia, pero al parecer y en mi experiencia las feministas se hacen la pichi cuando hay una mujer violentadora, cuando hay una persona trans violentadora, cuando hay una persona no binaria violentadora, ¿no? Por ejemplo, con el típico caso que ya sabemos, que si me dices, si me dejas, me mato, ¿no? Cuando lo dice un hombre, tal cual, es violencia. Pero cuando lo dice una mujer o una disidencia, una persona racializada o una persona trans, es como no. Evidentemente hay diferencias en la crianza de un hombre cisgénero, hetero, blanco, que en la crianza de las disidencias, pero aún así, este video es especialmente para eso, abarcar toda la violencia que nosotras y nosotros podemos ejercer, y de hecho hay varios casos que los han ejercido, ¿no? Y una de las violencias más, ¿cómo le podríamos llamar? Invisibilizadas o más, entre comillas, que no se ve, invisible, pues, ¿no? Es la violencia emocional, y que muchas veces lo permitimos o lo justificamos porque decimos, ay, pero en su crianza ha tenido mucha violencia, o es porque no ha recibido amor de niña, de niñe, ¿no? Que puede ser cierto,
Claro que sí. Sin embargo, haber recibido violencia en tu infancia, en tu crianza o en tu vida no justifica que tú ejerzas violencia sobre otros, especialmente si son personas tan no privilegiadas como tú, como vos, ¿no? Y es algo que muchas veces cuando salen las denuncias de mujeres, denunciando a mujeres, de no binarias, denunciando a mujeres, las personas feministas como no lo pueden ver y dicen no, hay que escuchar a las dos partes o no, porque se están peleando entre ustedes y el verdadero enemigo es un hombre heterosexual cisgénero, ¿no? Y aquí siento que estamos perdiendo la perspectiva porque el verdadero enemigo es el patriarcado que vive dentro de nosotras y de nosotres. Y si yo he vivido violencia y si yo tengo mierda traumática que lidiar, pues es mi responsabilidad hacerme cargo de eso y no andar desplegando toda mi mierda con todos los seres que se me crucen, sean mis amigos, mis amigas, mis amigas, mis cuidadores, también puede ser, o mis parejas o exparejas, ¿no? Entonces, con toda esa introducción que ha sido solo la introducción, y vamos a seguir hablando de manipuladora y manipulada, ¿no? Porque como ya les dije, voy a empezar a usar la A. Si son no binarias, acóplense, en algunas veces voy a usar la E, ¿no? La tercera emoción que usualmente utilizan las manipuladoras, ya dije, el miedo, la culpa y la obligación, entre comillas, también la deuda, ¿no? Yo hago algo por ti, y se da mucho en parejas de lesbianas, ¿no? Yo hago algo por ti y después tú me debes eso que yo hice por ti, ¿te acuerdas? ¿No? Y a raíz de eso tú debes hacer algo que tú evidentemente no quieres y que pueda atentar incluso con tu integridad física, emocional, mental y espiritual también. Entonces, la deuda, el miedo y la culpa son como las tres emociones que la manipuladora atribuye a la manipulada para que ejerza y que haga según lo que la manipuladora quiera, ¿no? También quería decir que la manipuladora es muy probable que las características de esta personalidad puede ser que sea narcisista, sí, pero no siempre una manipuladora o violentadora es narcisista. Puede ser que simplemente sea egoísta, ¿no? Y vuelvo a repetir, que acá lo tengo bien apuntado, que recibir violencia no justifica que ejerzas violencia contra los demás. Especialmente si tú has recibido violencia porque eres una identidad no privilegiada y ejerces violencia contra otra identidad no privilegiada, ¿no? También quería hacer acá un hincapié en que muchas veces, y yo me he topado también con terapeutas, psicólogas, psicólogues, con personas trabajadoras holísticas o sanadoras, que una busca sanarse, y sé que hay muchas personas que también se han encontrado con ese tipo de personas que validan a la agresora porque es mujer, ¿no? Que validan el evento de agresión, de abuso, incluso de violación o de violencia sistemática y cíclica y te dicen, tienes que perdonar a tu abusadora. Es por algo te ha pasado, ¿no? Y es algo muy de mentalidad New Age blanca, que no se da cuenta de los privilegios y de las violencias que existen. Estar acá en este ambiente de la espiritualidad no nos exime de ser sobrevivientes de violencia, porque a mí no me gusta usar la palabra víctima para decir que yo soy víctima de violencia, yo soy una sobreviviente de violencia, o para ser perpetradora de violencia, ¿no? Me parece que eso es mucho más lo que nos hacen los pensamientos New Age, ¿no? Yo me he topado con terapeutas holísticas que me han dicho empatiza con tu agresora. Yo también me he topado con personas psicólogas, psicólogues, mujeres no binarias que me han dicho acepta a tu agresora, ¿no? Dale las gracias por todo ese proceso de violencia que viviste y me parece algo tan descabellado, ¿no? Y es por eso que este video se va a llamar No soy yo, estoy violencia. Después le voy a explicar por qué. Entonces, ahora vayamos como a las señales, ¿no? O a los casos, voy a contar acá varios casos míos propios, que les pueden ayudar a identificar cuando una persona está sufriendo manipulación emocional. Y ojo que acá evidentemente las primeras personas, cuando nosotres, tú que me estás viendo, vives una relación de pareja de manipulación o de violencia emocional, muchas veces las primeras personas que se dan cuenta son la gente a tu alrededor, son tu grupo de soporte, son tus amigas. Por eso es muy importante mantener
Yo también he sido grupos de soporte o amiga y amigue de varias personas que han pasado procesos de violencia y sé que a veces es muy desgastante estar ahí, especialmente cuando esta persona vuelve con el abusador o la abusadora o el abusadore, ¿no? Sé que es muy desgastante, pero también sé que es muy importante decirle a la sobreviviente que tú vas a estar ahí para ella cuando ella se dé cuenta, cuando ella se quite la venda de los ojos, y no es que ahora hay que chantarle toda la responsabilidad a la sobreviviente, sino es que muchas veces este ciclo se hace tan sistemático y acá vamos a revisar todas las señales que hay que revisar o que hay que estar atentas. A veces la violentadora es tan astuta, es tan inteligente, que sabe aprovecharse de muchas situaciones de vulnerabilidad. Y la sobreviviente es muy difícil muchas veces que salga de este entramado violento, ¿no? Te digo a ti, si eres sobreviviente de violencia, de abuso, la culpa definitivamente no era tuya. La culpa no la tenías tú por tener tal nivel de autoestima, por ser tal tipo de identidad. Tú no tenías la culpa. La culpa siempre va a ser de la violentadora. Así nos digan punitivistas, así nos digan, y si es una mujer, y si es una persona no binaria, y si es una persona trans, entonces ¿qué hacemos? ¿La segregamos? Yo no sé, no tengo las respuestas. Sin embargo, este video es para todas las y les sobrevivientes de abuso, de violencia y de violación emocional. Una señal muy importante y muy rápida de detectar es cuando termina esta pareja o cuando tú terminas con tu pareja más de 3, 4, 5, 8, 10 veces. Acá encontré como que un límite había si terminas entre 5 y 10 veces, evidentemente estás en una situación de toxicidad, de violencia, de manipulación, de abuso emocional. Si quieres ceñirte a ese número, si el número te ayuda y si tú has terminado 4, dices, bueno, no estoy en el límite porque no he terminado 5 ni 10 veces, es solo una excusa como para no quitarte la venda de los ojos, ¿no? Entonces, terminar constantemente con una persona y con una pareja es indudablemente un símbolo o un signo que hay una relación de abuso y de toxicidad ahí dentro. Y repito, las primeras personas que se van a dar cuenta de esta toxicidad son les amigues. Y muchas veces, evidentemente, no queremos escucharle, nos cuesta, ¿no? Otro tipo de señal es cuando hacen violencia económica, y acá evidentemente me estoy enfocando mucho en las mujeres. Por ejemplo, a mí me pasó que mi expareja, ¿no? Quiso solventar todas las cosas económicamente, y acá el discurso, van a ver que las manipuladoras son muy inteligentes, tienen mucha labia, ¿no? Te pueden decir cosas bonitas, pero en las acciones, en las cosas que tú puedes sentir, hay una incongruencia, ¿no? La violencia económica sirve para decirte yo te mantengo, yo corro con todos los gastos y por eso tú me debes, ¿no? Y ahí está la deuda, la emoción de la deuda que se le atribuye a la sobreviviente para que a raíz de eso haga todo lo que la manipuladora quiera, ¿no? Entonces, evidentemente, este es un caso que viven muchas mujeres en relaciones heterosexuales, pero repito, a las feministas se les hace muy fácil identificar la violencia cuando es un hombre hetero, cis, ejerciéndola, pero nos pesa la mano, la boca, no sé qué, nos pesa todo para decir que es violencia cuando lo ejerce una mujer, una persona no binaria, una persona trans, una persona racializada, ¿no? Entonces, terminar más de 5 veces con alguien, la violencia económica que genera una deuda, y muchas veces también este acoso que se hace entre mujeres, y como se hace entre mujeres, entre lesbianas, entre bisexuales, entre pansexuales, no se dice, ¿no? Cuando estamos bailando perreo y llega una persona y nos toca el trasero sin consentimiento, eso es acoso, pero si fuera un hombre ya hubiéramos gritado y lo hubiéramos identificado, ¿no? También otra forma que hacen estas personas para abusar emocionalmente de ti es humillarte, y es algo que también me pasó, por ejemplo, humillarte en broma, ¿no? Por ejemplo, mi pareja ejercía violencia económica sobre mí, me decía que no había problema, ¿no? Lo que salía de sus labios era que no había problema, que todo estaba bien, que esa persona iba a solventar todos los gastos, pero luego sabemos que se generaba esta sensación de deuda,
y utilizaba este mecanismo de violencia económica para humillarme públicamente, pero decía, ay, pero era broma, ¿no? Entonces, cuando dicen esta humillación, que puede ser que te digan bruta, tonta, que no generas ingresos, que eres inútil, y muchas veces no es tal cual estas palabras, muchas veces es muy invisible, muy ligero, como que no se puede desgranar, ¿no? Y luego te piden perdón o dicen, pero eran son de broma, ¿no? Y especialmente cuando te humillan en frente de tus amigas, de tus amigues, de tu familia, de tus cuidadores, de quien tú elijas, ¿no? Esta situación es humillación emocional y viene dentro, está enmarcado en un sistema de abuso emocional. También lo mucho que hacían conmigo también era como minimizar mis emociones, ¿no? Invalidar cuando sentía inseguridades, cuando quería decir que algo no me gustaba o que algo no me parecía, decían, está siendo muy egoísta, ¿no? Es lo clásico, porque la persona usualmente manipuladora es la persona narcisista que busca proyectar sus sentires sobre sí misma, ¿no? O sí misma. A mí me decían que era muy egoísta por decir que me dolía tal, que no quería ir a tal lugar, que me hacía sentir mal tal situación, y me decían, no, pero tú estás siendo muy egoísta, tú estás viendo solo tus emociones y no ves las mías, ¿no? Eso también es una alerta, y yo sé que puede ser un poco difícil de diferenciar, de desentramar, de desenmarañar, pero toda la teoría que sabemos de una relación heterosexual, porque no la podemos aplicar a una relación lésbica, a una relación pansexual. Ese es como mi cuestionamiento todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando te llaman egoísta, cuando estás queriendo expresar tus emociones, ahí también hay una invalidación de tus emociones y eso es un abuso emocional. También lo clásico que, con lo cual empecé, ¿no? Amenazar si es que te dejan, ¿no? Una vez, también cuando pasa esto, que terminamos muchas veces con nuestras parejas o con nuestras vinculaciones, es muy probable que una de estas tantas veces nosotras intentemos terminar y la otra persona, la manipuladora, como que nos insista, quiera como que arreglar el asunto, ¿no? Y es como cuando ya estamos llegando a la luz o llegando al sol, llegando a la claridad, es como vuelve esta persona manipuladora a jalarnos otra vez desde los pies, ¿no? Entonces es esta amenaza si le dejas, amenaza si no vuelves, ¿no? Y la clásica es evidentemente cuando amenazan con quitarse la vida, que si fuera, como ya repito, si fuera un hombre diciendo, si no volvemos, me mato, diríamos, ¡sa! Es manipulación. Pero si es una mujer, si es una mujer racializada, si es una persona no binaria diciendo, si no volvemos, me mato, nos cuesta, ¿no? De alguna manera. Y otra forma, otra señal de manipular, que es la manipulación por excelencia, es el llamado gaslighting, que es hacer creer a la sobreviviente de violencia que se está inventando todo, ¿no? Que todo estuvo en su mente y empieza en acciones pocas, ¿no? En pequeñas acciones, como en acciones cotidianas, ¿no? Como decir, nunca hablamos de tal situación, nunca lo resolvimos, y la manipuladora dice, no, sí lo resolvimos, ¿no te acuerdas? Como que eso pasó, ¿no? Y la sobreviviente empieza a dudar de sí misma, a cuestionarse si de verdad eso sucedió, o de verdad lo olvidó, o de verdad solo está en su mente esa sensación de no resolución de problemas, ¿no? Y este tema evidentemente no es solo una vez que te hacen gaslighting, no es solo una vez que te hacen violencia económica, no es solo una vez que te humillan públicamente, no es solo una vez que amenazan si les dejas, es un ciclo de violencia y de manipulación sistemática, ¿no? Y creo que, repito, muchas y muchas lo sabemos. Cuando hablamos de violencia en parejas heterosexuales, ahí está, al instante, lo sabemos, lo detectamos, pero cuando es violencia en parejas homosexuales, lésbicas, pansexuales, nos cuesta, ¿no? Entonces está el gaslighting, que es hacer creer a la sobreviviente que no pasaron las cosas que sí pasaron, ¿no? Entonces esta persona empieza a dudar de sí misma. Y también con la humillación pública o en privado, no importa, evidentemente lo que una vive es una baja de su autoestima y puedes empezar a tener episodios de depresión, como me sucedió a mí, que viví como un último año en depresión total y no sabía por qué, ¿no?
También otra característica de estas personas manipuladoras, de las mujeres manipuladoras, de las personas trans manipuladoras, de las personas no binarias manipuladoras, es la nula empatía, ¿no? Pero te hacen creer que sí pueden sentir emociones, que sí te quieren, que sí te aman, que se arrepienten de sus actos, pero contigo es la nula empatía, como que cuando tú empiezas a decir tus emocionalidades dicen, pero tú estás siendo egoísta, estás acaparando todo, ¿no? Eso. Y ahora quiero hablar mucho de las secuelas de este abuso emocional, que como dije, no deja huellas, no deja golpes, no deja moretones, no se han llevado a mis niñeces, a mis hijes, ¿no? No me han dejado en la nada, pero sin embargo es un abuso emocional muy fuerte. ¿Cuáles son las secuelas? Las secuelas usualmente las vemos cuando nos triggerean o cuando nos hacen, ¿cómo se le diría en español? Bueno, vamos a buscar el término, ¿no? Cuando me hace chispa una experiencia parecida, ¿no? Cuando vivo una experiencia parecida o que tiene las mismas características para ser parecida, especialmente cuando nos volvemos a vincular, ¿no? Las personas sobrevivientes de violencia y abuso emocional, cuando estamos en una nueva vinculación después de un año, después de un tiempo, inmediatamente, como que nos cuesta volver a confiar en esta persona y no proyectar todo lo que vivimos en esa relación abusiva y tóxica. Es muy difícil y muchas veces ahí recién nos damos cuenta y decimos, pero esta persona no es así, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué le estoy atribuyendo cosas que no han sucedido en esta vinculación? Porque sucedieron en la anterior, porque es lo que la anterior vinculación me ha dejado programada en mi cabeza, porque es lo que la anterior relación le ha dejado programada a mi cuerpo, a sentirse insegura, insegure de esta vinculación, a tener miedo, a tener inseguridad, ¿no? También es muy probable que vivamos el estrés y la ansiedad postraumática porque esta vinculación de abuso emocional es un trauma visible. Puede ser que después, cuando salgamos de esta vinculación, estemos en temporadas de ansiedad, de depresión, de estrés, y es completamente normal, ¿no? También, como les decía, muchas veces estas secuelas son mucho más visibles, diría yo, más que en la misma vinculación, ¿no? Y muchas veces como las manipuladoras emocionales nos aíslan de nuestras amigas y amigues, de nuestros familiares, de nuestros grupos de soporte porque les conviene tenerte sola, humillada, con baja autoestima, desconfiando de lo que realmente pasó, desconfiando de cómo te sientes, e incluso te enseñan a invalidar tus propias emocionalidades, ¿no? Entonces es muy probable que saliendo de esta relación de abuso, si has salido de una relación abusiva y de abuso emocional y tóxica, te felicito. No es algo fácil de hacer, no es algo fácil de lograr, aunque seamos las más feministas de todas, aunque tengamos un grupo de soporte hermoso, aunque tengamos todos estos conceptos que ya he explicado y los sepamos de papurreta, es muy difícil cuando una misma lo está viviendo y saber poner el pari y decir, no, hey, estás siendo narcisista, me estás intentando manipular, me estás intentando atribuir la culpa, el miedo o la deuda para que yo actúe de acuerdo a lo que tú quieres que se realice en la vinculación de pareja, ¿no? También recordarles que este es un ciclo tóxico, es un ciclo sistemático, no es una vez una humillación, no es una vez un gaslighting, no es una vez una nula empatía. Yo estuve 4 años en una vinculación de abuso emocional que terminó casi con una situación de violencia física. Felizmente no terminó siendo violencia física. Sé que acá hay muchas personas que son sobrevivientes de violencia física también. Entonces mi corazón y mi fuerza está con ustedes. Y ahora voy a tocar este tema que es la justificación, ¿no? Como este video está especialmente realizado para personas que no son hombres cisgénero hetero blanco, o sea, todas las disidencias entramos ahí, las personas racializadas, las personas trans, las personas no binarias, ¿no? Muchas veces nuestras propias terapeutas psicólogas, psicólogues, nuestras propias sanadoras holísticas justifican este hecho, ¿no? Se ha enmarcado en el concepto New Age de que todo pasa por algo, acepta la violencia que viviste, perdona a tu abusador, tan tóxico, ¿no? O incluso también porque es trans,
porque es mujer, porque es racializada, porque experimentó violencia y por eso ejerce más violencia. Entonces, a todas esas personas que tienen esos patrones mentales tan obsoletos, tan antiguos y tan tóxicos, les pregunto, yo he recibido violencia emocional. Yo he sido violada a los 8 años por una mujer. Entonces, toda la violencia que yo ejerza está validada por esas situaciones, ¿no? Y muchas veces también las manipuladoras tienen temas de salud mental, ¿no? Entonces se escudan en estos temas de salud mental. No es que yo soy ansiosa, no es que yo tengo depresión, no es que yo tengo TLP, ¿no? Se escudan en estos temas, en estos diagnósticos de salud mental para no hacerse cargo de su mierda, de su violencia y de la violencia que recibieron, ¿no? Entonces, muchas veces también en mi consultorio me he topado con personas con ansiedad, con depresión, con TLP, que no son violentas y que más bien hemos sido sobrevivientes de violencia. Entonces, recibir violencia no justifica ejercer violencia. Tener un diagnóstico de salud mental no justifica ejercer más violencia. Tener una identidad diferente a la privilegiada no justifica generar más violencia, ¿no? Entonces, eso es como las cosas que quería decirles. He nombrado a este video No Soy Yo, Es Tu Violencia, debido a una canción Tusa, que la han hecho feminista, unas compañeras de Enredadas. De ahí les voy a dejar el link en la descripción de este video. Y solo quería terminar este video diciendo, modificando esta letra, que también va enfocada en una relación heterosexual. Entonces, sí, como decirles, ¿no? Como, pero ella le sigue acosando, se ve que la quiere manipular, finge que no le va a controlar, ¿no? Entonces, a tener más ojitos, a estar con el grupo de soporte, con las pibas, con les pibis, con les guachis, con las compañeras, con les compañeres. Y yo sé que es difícil ser un grupo de soporte de una sobreviviente cuando aún no ha salido de esa vinculación, pero tengan paciencia y tengan confianza de que esa persona eventualmente, todas y todes, si tenemos la suerte, salimos de esa vinculación tóxica vivas pero rotas. Eso es entonces todo lo que quería decirles. Espero este video les pueda servir para identificar algunos patrones, para cuestionar a sus amigas pseudofeministas que les cuesta mucho identificar la violencia cuando la ejerce una mujer o una persona no binaria. Eso es todo lo que quería decirles. Un abrazo a todas las y les sobrevivientes y recuerda, no es tu culpa y no estás sola y no merecíamos esa violencia. Y las personas manipuladoras necesitan ser escrachadas, necesitan que lo digamos públicamente, porque no hay justicia en Perú, en la Via Yala, los sistemas judiciales y legales están tan en pañales con las vinculaciones heterosexuales. ¿Qué será cuando denunciemos a una mujer violentadora o violadora? Un abrazo y nos vemos pronto.